¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y el respeto a la propiedad privada, a la prosperidad y a la búsqueda de la felicidad más allá de la libertad es lo que quieren, lo que han pedido durante mucho tiempo nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y hoy queremos dedicarle el programa precisamente a ellos, ya que vamos a contar en el tiempo de tertulia con un gran especialista en este ámbito. Vamos a analizar cómo el sector rural, como el sector primario, ha ido recibiendo todas y cada una de las normativas que desde Europa y desde dentro del AM30, como les gusta decir a ellos, se les ha ido imponiendo en pos de una Europa más verde, más ecosostenible y un larguísimo etcétera, pero que lo que ha hecho ha sido disparar sus costes, disparar los problemas regulatorios que tienen, disparar los problemas que tienen a la hora de producir sus propios productos y que les impide competir con aquellos productos similares que se hacen en otras latitudes con mucha menos regulación. De todo esto vamos a hablar, aparte de todos los temas del día, como por ejemplo el paro. Pues resulta que el campo español se muere, y se muere poco a poco, y se muere en un estado pues de atonía en el que le ha sumergido, en este caso, la regulación europea y la regulación nacional. Desde Europa hemos visto numerosas directivas, numerosas aplicaciones de la normativa que tiene que ser suscrita por los distintos países miembros. La reforma de la PAC, la regulación de 2021, de 2015 a 2021. Tenemos los nuevos modelos de entrega por planes estratégicos nacionales. Tenemos el CAP horizontal de regulación, de financiación y controles también para el campo. Tenemos el reglamento sobre los productos fitosanitarios. Tenemos los límites máximos de residuos de regulación. Tenemos la revisión de la directiva de reglamento sobre uso sostenible de pesticidas, una propuesta emitida en 2022 y retirada o ajustada posteriormente. Tenemos acuerdos comerciales como los del Mercosur, el marco de etiquetado y calidad que viene acompañado de diversas normas y reglamentos. Todas estas normativas, todos estos procedimientos, todas estas regulaciones que van llegando desde la Unión Europea van teniendo efectos, dicen, positivos en lo que a la preparación del campo español se refiere para convertir España en un país muy ecológico y muy sostenible, y que por el otro lado tiene efectos muy negativos. Entre toda esta normativa europea que se ha venido transponiendo dentro de la normativa española, han entrado leyes que tienen que ver con, por ejemplo, el desbroce de los campos. No prohíbe ninguna ley desbrozar el campo, no prohíbe ninguna ley limpiar los campos. Lo que hace es regularlo de tal manera que a aquellos que lo desbrozaban y lo limpiaban ya no les merece la pena ni desbrozarlo ni limpiarlo, porque no lo pueden hacer ni en la medida ni en las fechas que ellos estaban acostumbrados y que además es propicio para el mantenimiento de los distintos ecosistemas. Con lo cual, el resultado es que los campos se han llenado de maleza, se han llenado de combustible, en definitiva, que han hecho que este verano apagar un incendio fuera una misión prácticamente imposible. Pero más allá de los efectos de los incendios, que aquí hemos ido tratando este verano y que ustedes ya conocen, tenemos unos problemas cada vez mayores para nuestro campo, para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Costes de cumplimiento y burocracia. Muchas normas implican trámites administrativos, controles y sanciones por pequeñas formalidades, que lo que hace es incrementar los costes ya no solo económicos directos que tienen que sufrir los agricultores, sino todo el tiempo que le tienen que dedicar a la satisfacción de esta burocracia y de esta normativa cada vez más grande y más exasperante para los intereses de estos agricultores. Varias organizaciones agrarias ya han denunciado que estos requisitos no están adaptados a la diversidad de las explotaciones españolas y hacen que muchas de estas explotaciones no puedan ser rentables o tengan que reducir su rentabilidad de una manera notable únicamente por cuestiones de normativa. No porque el suelo sea malo, no porque el clima haya sido peor ese año, no por falta de destreza o de conocimientos del propio agricultor, no.
es porque la normativa que impone la Unión Europea y que aplica el gobierno español y después las comunidades autónomas, lo que termina haciendo en este caso es evitando o impidiendo a ese agricultor que pueda competir con otros agricultores similares de otros países. Es competencia externa desigual, son restricciones de los productos fitosanitarios y plaguicidas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que resulta que usted puede comprar arroz que viene de Bangladesh utilizando productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea y tiene que competir en igualdad de condiciones con un productor, por ejemplo, del Levante español, que no puede utilizar los mismos productos y por lo tanto tiene que utilizar los que dice la Unión Europea, que por supuesto son infinitamente más caros, y entonces saca menos producción con unos productos fitosanitarios más caros y que puede competir en inferioridad de condiciones con el productor de Bangladesh. ¿A qué lo han entendido bien? Pues eso es lo que está haciendo la regulación europea en los temas de agricultura y ganadería, rigidez en las condiciones medioambientales, acuerdos comerciales exteriores que presionan los precios y presionan el mercado. Desde luego, un despropósito absoluto, sobre todo cuando uno se acerca a esos sitios donde se produce el trigo, donde se producen las aceitunas que terminan haciendo el aceite de oliva, cuando uno habla con productores de fruta, como pueda ser la zona suroriental de España, donde se concentra buena parte de la producción hortofrutícola española. Bueno, pues mira, yo tengo amigos que producen buena parte de esas frutas, por ejemplo mangos, por ejemplo aguacates, por ejemplo melocotones, y están hartos de que la regulación les impida poder trabajar con tranquilidad. Están sufriendo inspecciones cada 2x3, les van cambiando los productos fitosanitarios cada 3x2, les impiden llegar a los mercados a los que ellos querrían llegar, les impiden producir al ritmo al que les gustaría producir, les impiden plantar de la forma en la que ellos quieren plantar, regar cuando quieren regar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vamos de la agricultura y nos metemos en la ganadería, ahí hemos tenido las diferentes manifestaciones que en el pasado han tenido distintos ministros de consumo sobre las explotaciones ganaderas, sobre si las gallinas tienen o no que comer en el suelo antes de poner los huevos, con todos los problemas que ello implica y con todos los problemas que la industria ya había solucionado con las producciones de las granjas de aves para la producción de huevos. Precisamente el sacarlas del suelo y que cada una tenga su propio espacio es más fácil controlar las enfermedades que pueda tener ese animal. Cuando están todos en el suelo y mezcladas es más difícil trazar las posibles enfermedades o los posibles problemas que puedan tener esas gallinas poniendo sus propios huevos. Bueno, pues estas cosas no las tienen en cuenta los reguladores europeos. Ellos que dicen, ay, pobrecitas, las gallinas es mejor que coman del suelo. No vaya a ser que estén estresadas dentro de una jaula y fíjate que, bueno, pues ahí en el suelo lo que pasa es que pueden coger más enfermedades y los huevos pueden tener una peor trazabilidad que haciéndolo de la otra manera. ¿Por qué? Pues que haciéndolo de la otra manera es como la industria solucionó esos problemas para ofrecer mejores productos, mucho más sanos y con muchos menos problemas. Pero tenemos las leyes de bienestar animal que impiden tener huevos de mejor calidad y a un mejor precio de los que tenemos ahora. En fin, de todos estos asuntos vamos a hablar, pero hoy han pasado otras muchas cosas, entre otras las que nos trae la portada de Libre Mercado. Y me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. A ver, cuéntanos cuáles son los principales asuntos que trae hoy la portada de Libre Mercado. Pues la portada de Libre Mercado hoy viene cargada de noticias relativas a Hacienda. Alguna buena. Y esto es raro, ¿eh? Sí, no se suele dar mucho, pero en este caso tenemos que hablar de un varapalo a Hacienda, y es que las reclamaciones se están disparando y ya la agencia tributaria tiene que devolver más de 1.100 millones por cobros indebidos. De hecho, según nos informa Diego Sánchez de la Cruz en nuestro periódico, estas reclamaciones han aumentado un 30% en los últimos años, mientras que la recaudación, eso sí, siempre sigue disparada. Desde luego que sí. Pero tenemos otros asuntos. Tenemos, por ejemplo, esto que a mí me encanta, el tema del registro horario y de soluciones decimonónicas
a problemas decimonónicos. Es decir, no tenemos en cuenta cómo funciona el mercado laboral hoy, no tenemos en cuenta cómo se produce hoy, no tenemos en cuenta las singularidades de cada empresa, no tenemos en cuenta las singularidades de las distintas secciones de cada compañía. Eso sí, las vamos a tratar a todas por igual. Registro horario, cueste lo que cueste. Sí, Yolanda Díaz, pese a que le está costando bastante, por un lado, aprobar la reducción de jornada laboral y por otro, poner en marcha este registro horario, del cual tampoco se está dando muchos detalles. Una cosa curiosa es que si uno consulta los detalles que se publican en la web de Moncloa después del Consejo de Ministros, más allá de que se ha tratado esa cuestión, no se dan detalles que desgranen cómo se va a poner en marcha esta iniciativa. En cualquier caso, Yolanda Díaz afirma que su objetivo es hacer que los trabajadores vivan mejor. ¿Cómo? Pues implementando un gran hermano laboral, en este caso, para que los inspectores de trabajo puedan a tiempo real pues ver si uno está en su puesto de trabajo o no, cuántas horas tiene que trabajar, y en cambio trabaja, según ellos es para que se cobren las horas extra, pero lo que sabemos es que, sobre todo, un gobierno socialcomunista como el nuestro, sobre todo en materia de trabajo, evidentemente ese control va a ser empleado de una forma más torticera que otra cosa. Y hablando de Gran Hermano, precisamente, también Beatriz García nos trae hoy el gran hermano de Hacienda, que, lo que quiere hacer en este caso Hacienda, ya está implementando, es un sistema para que los autónomos facturen de forma online y registren ahí todos sus cobros. Y esto se va a poner en marcha para operaciones tanto en comercios como bares y todo tipo de negocios. Esto quiere decir que cada vez que hagamos una operación, un bar, un comercio, a partir de julio, esa operación va a ir directamente a Hacienda. Es decir, Hacienda no va a perder ningún detalle sobre ninguno de los gastos que estemos ejerciendo. ¿Y todo para qué? Pues para justificar si, por ejemplo, un autónomo puede decirse o no un gasto, considerando que pueda ser, pero tú imagínate que tienes que invitar a comer a un cliente. Pues eso lo deberías meter como gasto de trabajo, ¿no? Esa invitación pero Hacienda dirá que sí, pero que tú a lo mejor te has pedido un plato que te apetecía y no el que le apetecía al cliente. Entonces ya no te puedes desgravar eso en Hacienda. La verdad que esta precisión con la que trabaja la agencia tributaria, que cuenta con absolutamente todos los medios habidos y por haber, que hay problemas de atasco en la informatización de la justicia, no pasa nada. ¿Que tenemos problemas de listas de esperas en la sanidad? Menos todavía. ¿Que tenemos problemas de remuneración en la escuela pública y tenemos unos informes PISA que dan pena? Menos. Esto no le importa a nadie. Ahora bien, que la agencia tributaria funcione perfectamente. Y a partir de julio, además, en tiempo real. Todo lo que hagan todas las personas va a estar registrado por la agencia tributaria. Todas sus operaciones de compra y de venta. Va a ser automático, directo. Información que va directamente a la agencia tributaria. Como bien decías, un auténtico gran hermano. Y ojo que, según informa Beatriz García en esta pieza, las multas no son moco de pavo, porque pueden llegar hasta los 50.000 euros, de hecho. Y en cualquier caso, lo que sí explican los expertos que ha consultado Beatriz para elaborar esta pieza, lo que dicen es que evidentemente implementar este sistema que quiere Hacienda, en todo caso, pues va a ser un guirigay, dicen literalmente, porque evidentemente supone un aumento de costes, tanto económicos como de tiempo, porque al final obligar a los autónomos a que tengan que estar con este tipo de herramientas, lo que supone es más bien un quebradero de cabeza que otra cosa. Bueno, y no, por modestia, no lo ibas a dar tú, pero yo te lo pongo encima de la mesa para que nos cuentes qué tal fue. Pues estuviste visitando una planta de producción de pistacho, sí, que es una de las, hoy hablando además del sector primario, uno de los cultivos más rentables de los últimos años. El milagro del pistacho de Cuenca. Ya hay plantas que dan fruto en solo 2 años y medio. El gran problema del pistacho es que solía tardar unos 4 años en... ¿Cuánto? De 8 a 9. De 8 a 9 años en dar fruto, sí, desde que lo plantas hasta que te da fruto. Y ahora se ha reducido a 2 años y medio. Pues fijémonos, ¿no? Sí. En la importancia y el milagro de esta capacidad de incrementar la producción. Sí, hay una empresa que es lo que fuimos a visitar en una localidad de Cuenca, Agrooptimum, que gracias a la tecnología y a los injertos genéticos que hacen ellos, han conseguido esta revolución. Ahora mismo producen, digamos, con un tiempo de entrada en cosecha o en producción, que es esto de los 3 años y medio, ¿no? Pero sí comentan
que, aunque tienen que estudiarlo, básicamente para ver la rentabilidad que le supone, o los costes adicionales que le supone, sí es cierto que técnicamente podrían reducir este tiempo en 2 años y medio. Entonces, supone un avance colosal, porque claro, al final, este tipo de revoluciones científicas en el sector agrario demuestran sobre todo que gracias a la innovación y a la técnica, y pese a los modelos... Claro, y a la inversión. Claro, efectivamente. Y pese a los modelos que los agoreros de la izquierda, que muchas veces son más bien muy conservadores en este aspecto, pues el bienestar de la ciudadanía se debe a este tipo de inversiones. Bueno, pues esos son los temas principales que tenemos hoy en la portada Libre Mercado. Vamos a echar ahora el vistazo al resto de noticias económicas del día. Y antes de continuar, déjenme que les dé un pequeño consejo, sobre todo porque sé que hay muchos autónomos y dueños de pequeñas micropymes que nos escuchan y que nos ven. Para todos aquellos que nos están escuchando y tienen estas condiciones, o ser autónomo o ser dueño de una empresa de entre 0 y 2 empleados, sepan que pueden tener a su disposición, a su alcance, un nuevo ordenador que les ayude a mejorar la productividad de su negocio y además una página web realizada de manera profesional y además el mantenimiento de la misma durante un año. Y es una web profesional de verdad, estudian su negocio y le preparan, le diseñan una página web que sea útil, que sea fácil de utilizar para sus usuarios y que le dé a usted los rendimientos que espera de la misma, y además se la mantienen durante un año. ¿Y todo esto cuánto cuesta? 0 euros. 0 euros. Usted puede conseguir ese ordenador, un ordenador de cualquier marca, por ese precio. Eso sí, si supera los 1.000 euros, lo que supere los 1.000 euros lo tiene usted que poner de su bolsillo y además tiene usted esa página web. No tiene que adelantar ni el IVA. Lo único que tiene que hacer es teclear ordenadorlibertad.es, repito, ordenadorlibertad.es y llamar al teléfono, sobre todo escribir a ordenadorlibertad.es, una manera extraordinaria de conseguir este ordenador, pues un ordenador muy sencillo y que les va a permitir a ustedes librar todo ese gran problema burocrático que supone solicitarlo por su cuenta y riesgo, emails de confirmación, documentos que no saben dónde están, etcétera. Ustedes le dan los poderes a Z Plus, en este caso, a esta empresa, y gracias a ella y a su trabajo pueden ustedes conseguir ese ordenador. El plazo medio está en los 2 meses a la aprobación de la ayuda y en un mes más la recepción de ese ordenador. Y Z Plus, en este caso, la agencia, dirán ustedes, pero si es gratis, ¿dónde está el truco? ¿Cómo ganan ellos dinero? Bueno, pues porque se encargan de la parte de la página web que trae esa ayuda del famoso kit digital. Insisto, entren ustedes en ordenadorlibertad.es, rellenen el formulario y olvídense de todos. En 2 meses tienen la aprobación y en el tercero, de media, si en su caso no se tuerce, pueden tener ese ordenador. Y vamos ya con el resumen de noticias del día. Les prometía uno de los datos importantes en el día de hoy, que es el del paro. El paro registrado, la afiliación a la Seguridad Social, que como todos los meses a primeros de mes, los servicios públicos de empleo y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social nos ofrecen. Según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en más de 4.800 personas en septiembre en relación con el mes anterior, debido sobre todo, dicen, al descenso del desempleo en la construcción y los servicios. Así, tras el retroceso de septiembre, el número total de desempleados superó los 2.400.000. Por su parte, no obstante, el sindicato USO ha atribuido este descenso del paro al inicio del curso en el sector de la educación, después de que durante el mes de agosto fuera una de las actividades más castigadas, dicen, con el fin de miles de contratos de escuelas o centros de tiempo libre para el verano. Además de ofrecernos el paro real, el efectivo, el de las personas que quieren trabajar y no pueden y además cobran un subsidio por ello. Y dirán ustedes, pues eso, los parados. Bueno, pues eso, los parados, no. Para la señora Yolanda Díaz y los servicios públicos de empleo, esto no es así. Los únicos parados son los que ellos dicen que son parados, que lo cifran en 2.400.000 personas. Pero si uno va al informe del sindicato USO, verá que además de estos hay otros desempleados no ocupados que buscan trabajo y no pueden, pero lo hacen en condiciones especiales o están estudiando un curso de formación. A esos los sacan de ahí. Si añadimos a eso, nos vamos a casi 2,8 millones de parados. Pero si resulta que le sumamos los ERTE,
que todavía quedan del coronavirus, unos 10.000, y le sumamos los estimados de indefinidos en inactividad, es decir, gente con un contrato indefinido pero que no está trabajando y que está cobrando un subsidio y que se acerca al millón, está por encima de los 800.000, vemos que tenemos en realidad 3,7, 3,8 millones de parados reales en España, pero que salen de las estadísticas. Y salen de las estadísticas por el motivo que les digo. ¿Qué otra cosa nos cuenta Uso? Que seguimos teniendo contratos cerilla. Seguimos teniendo contratos que se abren y se expiran en el mismo día. Tenemos que firmar casi 2 contratos a la semana para poder completar cada uno de los nuevos afiliados a la Seguridad Social que ofrece el sistema. Si esto es estabilidad laboral, si esto es alejar la precariedad de nuestro mercado de trabajo, que venga Dios y lo vea. Porque lo que tenemos en realidad es que cada vez tenemos más gente trabajando y las mismas horas trabajadas. Lo que quiere decir es que el trabajo no se está creando empleo. Lo que se está haciendo es repartiendo el poco que hay y, por lo tanto, precarizando el mismo. Estos son los datos que tenemos. Este es el mercado laboral que tenemos, por mucho que la señora Yolanda Díaz, el señor Carlos Cuerpo o el señor Pedro Sánchez se empeñen en decirnos lo contrario. Nuestro mercado laboral está mal. Es rígido, no permite un dinamismo laboral que permita reducir la tasa de paro por debajo del 10%. Piensen ustedes que en España el pleno empleo se considera cuando el paro, la tasa de paro baja del 8%. Un paro del 8% en Alemania tumbaría a cualquier primer ministro. En España se considera pleno empleo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es tan rígido que no es capaz de bajar de ahí. Ese es el gran problema que tenemos en España con el mercado de trabajo. ¿Y cuáles son las soluciones que buscan los distintos gobiernos, sobre todo los socialcomunistas como los que tenemos encima de la mesa, como los que tenemos gobernando en Moncloa en el día de hoy? Regular más y más. Y ahora decir que reducen la jornada laboral para trocear todavía más el empleo, para que haya todavía más precariedad. Y para presumir de 2 datos que a mí cada vez que los recuerdo se me erizan los pelos. Presumir de que cada vez más gente cobra el salario mínimo interprofesional. Sí, el gobierno presume de que cada vez más gente cobra el salario mínimo interprofesional. Y luego presumir de que cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital. Es decir, que España es un país de tiesos y para este gobierno eso es una cosa buena y para sacar pecho. Y de todo esto es de lo que hablan los datos de hoy del empleo, que pueden encontrar también en Libre Mercado. Pero no nos vamos a quedar aquí porque ahora la gran moda está en la defensa y resulta que esto beneficia a algún sector como el sector militar. Los grupos de construcción españoles están liderando los grandes segmentos de actividad de este sector. No obstante, en los últimos meses ACS, Acciona, Ferrovial y la ingeniería TIPSA, entre otras grandes corporaciones, han incrementado su presencia en defensa, un negocio que movilizará billones de euros con el objetivo de alcanzar el 5% del PIB de los países de la OTAN, incluida España. Así lo confirma hoy Expansión, que destaca que estas compañías están sacando provecho del multimillonario aumento del gasto militar con trabajos para los ejércitos de Estados Unidos, Australia y la Unión Europea. De hecho, se calcula que la inversión en infraestructuras militares subirá hasta los 130.000 millones en 2035. Y ahora tenemos que hablar de otro de los grandes problemas que tenemos en España, que es el tema de la vivienda. En concreto vamos a hablar de la inversión en vivienda. El Banco de España avisa de que se están produciendo una ralentización de la inversión en vivienda en nuestro país. En concreto, detalla que en tasa anual la inversión en vivienda registró un retroceso del 0,1% entre los meses de julio y septiembre. De esta forma se demuestra que este verano ha empezado a caer las ejecuciones de obra. Y, por supuesto, no hay día en el que no tengamos que hablar, atención, de la OPA de nunca acabar. El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha dado por ganada la oferta pública de adquisición sobre Banco Sabadell entre los inversores institucionales, al tiempo que también descarta acometer una ampliación de capital en caso de que tuvieran que lanzar una segunda oferta. En una entrevista concedida a El Confidencial, publicada este jueves, preguntado por si se da por ganada la OPA entre los grandes inversores, Torres ha afirmado que absolutamente y que el apoyo institucional está claro. Dice: animo a todos los accionistas de Sabadell, minoristas incluidos, a aceptar la oferta ya. Hay muy pocos días para hacerlo. De hecho, afirma que la decisión de David Martínez demuestra que la oferta es imbatible. Bueno, pues ahí tenemos el optimismo del señor Carlos Torres, que, entre
entre otras cosas, está obligado a tenerlo. Bueno, pues hasta aquí las noticias más importantes del día en el ámbito económico. Nos vamos directos a la tertulia. Bueno, pues ya nos acompaña en tiempo de tertulia, por supuesto, como todos los días, Rubén Folguera. Bueno, buenas Te iba a tardes. decir bienvenido, pero ya llevas aquí ya desde un que hemos ratito. arrancado. Quien sí que nos acompaña ya es amigo de este programa, analista de cabecera, profesor, inversor y agricultor, por supuesto también, Javier Santa Cruz. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Luis Fernando? Muy buenas. Pues oye, encantado de tenerte aquí además. Sí. Porque muchas veces hemos hablado contigo, pero por teléfono. Exacto. Y a mí me encanta que vengas. Y además, sabiendo que venías, este era un tema que yo quería tratar desde hace muchísimo tiempo. Y le he dicho a Rubén, vamos a hablar con Javier, porque si le apetece hablar de este tema, se me ocurre poca gente que lo conozca con la precisión con la que tú lo conoces. Y es el problema de la regulación desde instancias, déjame que diga, burocratizadísimas en Bruselas sobre las normas que deben regir la producción agropecuaria en los distintos países de la Unión Europea y que luego transponen a su estilo y a su manera no solo los distintos países, en este caso España, sino luego las interpretaciones de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque aquí las capas de normativa van de abajo a arriba y no paran. Y tienen efectos. Sí. Yo he leído en algún informe, tiene efectos muy positivos porque preparan el campo para desarrollar una actividad ecosostenible, circular y de acuerdo con la agenda ecológica de la Unión Europea y de la Agenda 2030. Digo yo como algún agricultor lea esto, imagino que sé lo que va a hacer con ese papel en el que lo lea. Por otro lado, tiene externalidades negativas, por supuesto. Me imagino que los costes se os habrán disparado en los últimos años. La forma de poder trabajar, más que la forma de poder trabajar, el tiempo que tenéis que perder en normativa, en burocracia, en puesta en marcha de las distintas producciones, me imagino que habrá subido mucho también. Es decir, tiempo que no podéis dedicar a vuestro trabajo y que tenéis que dedicar a la distinta burocracia. Y, por supuesto, todo ello redunda en competencia. Digamos que Bruselas ha regalado a sus productores la posibilidad de competir en inferioridad de condiciones con los productores agropecuarios del resto del mundo. Sí. ¿He hecho un resumen más o menos adaptado, más o menos acertado, o me he dejado algo? Yo creo que con esto que has comentado podríamos dar por finalizada la tertulia, porque esto es exactamente lo que estamos sufriendo. Porque, vamos a ver, este es un tema al cual a lo largo de los años nunca se le ha prestado la atención suficiente. Es decir, el sector agroalimentario, en primer lugar, tiene cosas que son absolutamente únicas en España con respecto a otros sectores. Por ejemplo, una, sin ir más lejos, es que es el único sector de la economía española, junto, no todo, sino con parte del sector del taxi, que va a elecciones. Es decir, estamos en los tiempos del sindicato vertical. De hecho, el único sector donde se conserva el sindicalismo vertical es en el campo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay una combinación de tres cosas, y completamente de acuerdo con la descripción que tú hacías. Y cosas de ahora, del más inmediato presente. Por un lado, tenemos el pacto comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, ya por escrito, donde conocemos con un poco de más precisión los términos del acuerdo, donde una de los lugares o de esos lugares oscuros que siempre hay en los pactos comerciales, pues concretamente es en que entren productos agroalimentarios producidos en Estados Unidos o incluso reimportados por parte de Estados Unidos sin los controles que se aplican a las producciones europeas, ¿no? Entonces, que eso es lo que toda la vida se ha llamado la competencia desleal, que en este caso pues queda un poco al margen, pero es que lo tenemos con nuestro vecino del sur, con Marruecos, donde exactamente en estos momentos estamos intentando negociar un nuevo pacto comercial e intentar por parte de la Unión Europea sacar otro texto, porque el Tribunal de Justicia Europeo anuló el anterior acuerdo porque era contrario al derecho comunitario. Entonces, a eso le añades otra cosa también de muy corto plazo, que es en el momento en el que se enfrían los mercados
mercados de materias primas a nivel global, eso se traslada de una manera absolutamente inmediata a los precios en origen de los diferentes productos. Estamos en una coyuntura donde hemos tenido 2-3 años con precios muy elevados. Ahora tenemos precios, sobre todo desde el año finales del 23 y todo el año 2024, algo más bajos. Entonces, no hay manera, es decir, es una montaña rusa las cuentas de resultados de las empresas agroalimentarias, y ya ni contemos si lo que estamos haciendo es examinar la cuenta básica que hace el agricultor profesional de base, pequeño, que está cada uno en su respectivo pueblo, que depende única y exclusivamente de que tenga o bien a un gestor medianamente espabilado de la cooperativa de su pueblo, o que tenga capacidad entre las diferentes empresas o intermediarios o lo que sea para intentar llevar tanto a la exportación como también a mercados con un poco más de valor esos productos. Es decir, estás literalmente muy vendido por todas partes. Es terrible, y con esta situación que describes llama la atención que todavía haya empresas dentro del sector que se empeñen en querer ser cada vez más competitivas con todos estos problemas que estás indicando tú. Javier, déjame de todas maneras que salude a Marta Arce, que es nuestra compañera de la redacción en Libertad Digital, que si hablamos de agricultura, hablamos de campo y hablamos de estos problemas, la que nos da cuenta semana a semana de todo esto es nuestra compañera Marta Arce. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo quería contar contigo en la tertulia de hoy, entre otras cosas, para aprender un poco, o que nos contaras, tú que hablas normalmente con los agricultores, ¿cuál es el feedback que te suelen dar sobre los problemas que atraviesan, en este caso, relacionados con todo lo que estamos comentando, ¿no? Con cómo la normativa europea está dificultando el trabajo de este sector? Pues sí, pues es lo que decía Javier, que efectivamente se hace muy complicado para ellos el poder sacar una rentabilidad de las explotaciones, porque se encuentran ante un escenario en el que cada vez tienen una menor producción debido pues a esas restricciones en el uso de fitosanitarios, en los antibióticos para el ganado, en los fertilizantes. Tienen que tener menos densidad de animales en las granjas, eso resta la producción y a la vez tienen más gastos, entre ellos el del gestor, para gestionar toda esta cantidad de burocracia que se les echa encima. Y hace no mucho pues entrevistábamos a un granjero que tenía pues una granja de pollos que había heredado de su padre, y con mucho esfuerzo había invertido una gran cantidad de dinero para modernizar esa granja e incluir unas jaulas especialmente pues limpias para mantener los huevos lejos de los excrementos de los animales. Y ahora resulta que en la Unión Europea se está debatiendo por una iniciativa surgida de los movimientos animalistas sin ningún tipo de respaldo científico, si es preferible que las gallinas no estén en jaulas. Y este señor nos comentaba desolado, pues, ¿y qué hago yo ahora con todo el dinero que he invertido en mi granja, que todavía no he conseguido recuperar? ¿Qué hago? ¿Desmonto todo? ¿Me quedan unos años para jubilarme? ¿Cierro ya directamente la granja? Y él nos comentaba pues que si llegaba a aprobarse esta normativa para la eliminación de las jaulas, iba a cerrar, porque no le daba para volver a reacondicionar toda su industria. Entonces es un problema muy grande, y esto lleva también a otro de los grandes problemas de los que se queja el campo, que es la falta de relevo generacional. ¿Qué sentido tiene que invierta yo en unos corrales, en un campo, si va a venir una normativa europea que de la noche a la mañana me va a decir que tengo que dejar los surcos un poquito más amplios porque la cubierta en el suelo tiene que ser de tantos metros? No, llega un momento en el que se cansan y no están dispuestos a invertir todo el esfuerzo que requiere adaptarse a las normativas surgidas de los despachos europeos. Esto que ha descrito Marta, Javier, responde a la realidad. Te veía sentir cuando estabas escuchando a Marta. Sí, de hecho, se me estaban ocurriendo, pasaba por la cabeza dos cosas que es que parece, y disculparme que parezcan chascarrillos, pero es que es la realidad. Marta comentaba el asunto, por ejemplo, del bienestar animal, donde se produjo una sustitución hace unos años, tanto en los cuadros funcionariales como también en el resto de los que tienen tanto que diseñar como aplicar la normativa. Fueron sustituidos los veterinarios por los biólogos.
biólogos. Con todo el respeto a algunos biólogos, amigos que nos escuchan y que son gente seria, ¿no? Pero lo que hicieron, igual que ha pasado en el sector forestal, la sustitución de los ingenieros de montes, de caminos, agrónomos, también por gente que en el plano teórico pueden ver las cosas de una manera, y también incluso desde el punto de vista pues, de los océanos, de los mares, de las montañas y de cuestiones muy generales, pero no del sector productivo, que es el sector primario. Entonces, dos cosas era una, por ejemplo, estos llegaron a formular en la legislatura anterior, en la 1924 europea, una cosa que era, se te ponían los pelos como escarpias, que era la prohibición del transporte de ganado vivo. Y de hecho se abrió una subcomisión en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para votar un dictamen, votarlo, sobre la prohibición, porque eso iba en contra del bienestar animal. Cuando toda la vida se ha transportado a los cerdos, a las ovejas, o sea, yo no soy ganadero, pero lo he visto, ¿no? Y entonces, y los pollos, las gallinas, ¿no? Entonces, todo esto era un sinsentido absoluto. Pero es que una cosa que a mí me toca especialmente la moral, además de algo muy reciente, que era el registro que tienen que llevar en los ayuntamientos de las gallinas que tienes en tu casa. Oiga, vamos a ver, yo en mi casa tengo... ¿Cómo es esto? Sí, vamos a ver. Una de las... también lo comentaba Marta antes. Nosotros trabajamos para la administración una parte importante del tiempo, ¿no? O sea, somos empleados pero sin sueldo, de Hacienda, la Seguridad Social, de las diferentes organismos inspectores, de sanidad animal, de etcétera, ¿no? De las consejerías de Agricultura, las de Medio Ambiente. Entonces, una de las cosas que se sacan de la manga, no por el bienestar animal, sino por el control de plagas y enfermedades, que es una competencia exclusiva de la administración pública, que es la de intentar que si se detecta cualquier plaga, cualquier enfermedad, quien tiene que actuar son los veterinarios y los profesionales que están dentro de la administración para poner coto a eso. El caso de la lengua azul, el caso de la peste porcina africana, etcétera. Entonces, para derivar más responsabilidad aún sobre el propietario, sobre el que explota el campo, y en este caso algo tan sencillo y tan fácil de encontrar en nuestros pueblos como es tener unas gallinas ponedoras con las cuales comen los huevos el resto de la semana, ahora te dicen que por control de posibles enfermedades tienes que tener un registro, tienen que saber que en tu casa hay 4, 6, 8, 10 gallinas o las que tengas. Entonces, esto que parece, insisto, y disculpar porque parece chusco, es la realidad. Obviamente en España tenemos, yo creo que bastante arte a lo largo de los siglos de, por un lado, ponerle humor a este tipo de cosas y por otro lado también saber sortear o saber, dentro de lo que se puede, pues tomar con cierta flexibilidad estas cuestiones. Entonces, ahora se pasa, por ejemplo, que tú llegas a alcaldes, ¿no? Y le dices, oye, pero tenéis que abrir un registro para apuntar, pues en la casa tal hay tantas gallinas, en la casa cual lo mismo. Entonces, este tipo de absurdos es a los que hemos llegado. Entonces, esto se empezó a poner, pero solo es el comienzo, el pie en pared entre los meses de enero y marzo de este año, cuando desde la Comisión Europea se pone en marcha el paquete de simplificación administrativa y normativa, ¿no? el famoso ómnibus. Y entonces, en ese paquete de simplificación, básicamente lo que se intenta es corregir una parte de todo el exceso de regulación que se ha producido a lo largo de los años. Pero aún así, en sectores como el agroalimentario, donde una tristísima frase del presidente francés Emmanuel Macron hace unos años nos dijo que la agricultura debería estar fuera de las leyes del mercado, pues a todos los demás sectores, a muchos de ellos que por supuesto lo necesitan, se les hará una simplificación muy probable de la regulación, no ahora, sino dentro de unos años, pero seguirán pesando todo este tipo de regulaciones absurdas en el sector agroalimentario. Marta, y luego iba a añadir que ojo con las simplificaciones, porque por ejemplo el veterinario de explotación hace un par de años creo que se dijo que tenía que ser obligatorio, y las protestas de los ganaderos acabaron haciendo pues que la figura de este veterinario de explotación fuese voluntaria según el gobierno. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno dijo, no, usted decide si quiere tener el veterinario de explotación, pero a mí me tiene que presentar este papel, otro y otro. Y si esto no se cumple, la sanción es para la explotación, pero el veterinario es voluntario, sí. Que a la larga es, pues es que me está usted obligando en la práctica, claro, a contratar a ese veterinario de explotación, con lo cual veremos a ver
cómo se articula esa especie de simplificación, pero de entrada hay muchas trampas por ahí, por lo menos por parte del gobierno español. Y como bien publicaba Marta en Libre Mercado hace unos meses, los ganaderos lo que trasladan es que las administraciones seguirán implementando más y más regulaciones. De hecho, según un estudio que salió a principios del año pasado, en el que se analizaba pues la regulación aprobada tanto a nivel europeo como desde el gobierno central, como desde las comunidades autónomas, desde el año 95 al 2020, lo que por un lado concluía es que el sector agrario es el que tiene una mayor regulación en cuanto a número de normas que se aprueban cada año. En concreto, unas 1.300 cada año. 1.300 normas. Sí. O sea, Javier, cada año tenéis que adaptar vuestras explotaciones agrarias o ganaderas a 1.300 normas, todos los años. Eso es imposible. Es decir, al final, cuando tú haces toneladas de regulación, eso es absolutamente imposible, por mucho que quieras, y en muchas ocasiones los regímenes transitorios que se dan para la adaptación a las nuevas normas termina siendo peor, porque lo que haces es postergar un problema que ya lo tienes a corto plazo, te confías, vas siguiendo haciendo las cosas hasta que llega un punto en el que te han echado el cerrojazo, como fue el caso, por ejemplo, en su momento, de ciertas prohibiciones de fitosanitarios y de productos químicos, o el caso, por ejemplo, que era de juzgado de guardia, lo que se hacía con el cereal, ¿no? Y los pesticidas y los diferentes productos que se podían utilizar y los que no, donde en otros países se seguían utilizando y en el caso de España se prohibían. Entonces, algo que es también demencial dentro, porque además el sector ganadero y el forestal, que no demasiadas veces nos acordamos de él, salvo cuando hay incendios o cuando hay un episodio de lengua azul o cosas de este estilo, lo que nos encontramos es que son sectores donde esas 1.300 normas adicionales cada año siempre se describen como una contraprestación. Dicho en román paladino y en mi pueblo diríamos chantaje, pero digamos contraprestación de las administraciones, tanto sean a nivel europeo como sean a nivel nacional, porque algunos, no todas las actividades, tanto del agroalimentario, de la ganadería y de la silvicultura, tienen subvenciones relevantes. Entonces, por ejemplo, la más importante, que es la política agraria comunitaria, de la cual ya se han conocido unas primeras líneas de cómo será el siguiente presupuesto europeo, pues ahí nos pasa como al sector bancario, es decir, digamos, como contraprestación o a cambio de darte un estatus, que es el de, en el caso del agro, es tener la política agraria y por tanto unas subvenciones que han sido durante años bastante cuantiosas, tanto por hectárea como por persona, desde que son ya derechos históricos, ya es por el titular del derecho, no por el número de hectáreas que cultiva o la producción que hace, por la producción que hace. Entonces, el problema es que a cambio de eso tú tienes una serie de obligaciones que son imposibles de cumplir. En el caso del sector bancario, como hemos comentado muchas veces, es lo mismo, pero a cambio de seguir siendo con el que compartes el monopolio de la emisión de dinero, te pongo una serie de normas que son también muy difíciles de cumplir en materia de solvencia, en materia de capital, en materia de préstamos, por ejemplo, que sean entidades cada vez más grandes, etcétera, etcétera. Entonces, estos son... Bueno, pues son chantajes, es decir, son fórmulas de decir, yo te pongo dinero por un lado, pero al mismo tiempo vas a ser el que vas a correr con todos los riesgos a la hora de ejercer esa actividad. Una actividad que además no depende únicamente de que la regulación te lo permita, de que tengas mayor destreza, de que seas mejor agricultor, de que tengas una tierra con más nutrientes, de que hayas planificado mejor la temporada. Es que te viene un pedrusco o pedriza, el pedrisco, o sí. una granizada que te hiele cuando no toca, que llueva de más o llueva de menos, te puede dar al traste con la producción de ese año. Es decir, que ya resulta una profesión o una dedicación o una actividad demasiado sujeta al azar por cuestiones climatológicas y de otra índole, como para que encima tengas los ojos del gran hermano administrativo encima y obligándote a ti a cubrir con cualquier incumplimiento que se te pueda haber escapado de cada una de las 1.300 normas que se aplican cada año, Marta.
Sí, totalmente. O sea, al final es que es demencial el hecho, pues eso, de exigir el cuaderno de campo, que ahora va a ser digital, en muchas zonas donde ni siquiera hay internet, el diario de la vaca, para registrar, pues si la vaca entra a tal pasto, entra al otro, espérate que no pertenezca a la red Natura 2000, porque entonces tienes que hacer otro papel. Además, la vaca tiene que llevar, desde el pasado 1 de julio se les exigía un crotal electrónico. Nadie sabe muy bien por qué ni para qué. ¿Qué es un crotal electrónico? Perdóname. Que yo soy de los de dentro de la M30, aunque voy a veces al campo. Todo el ganado, las vacas en este caso, tienen en la oreja una especie de identificación, pendiente, sí. Exacto, un pendiente con una identificación para saber pues de quién es esa vaca, qué explotación y demás. Pues desde el pasado 1 de julio nadie sabe muy bien por qué, ni para qué, ni qué ventajas puede llegar a tener. Se exige que ese crotal sea electrónico. Que los del campo pues alucinan porque dicen, pero es que no entendemos nada de nada. Y más gasto. Y llega un momento en el que pues obviamente no es lógico. Pues eso, empezando el hecho de que se exija un cuaderno de campo para registrar qué fitosanitarios estás utilizando, qué fertilizantes, qué tipo de semillas, pero que lo tengas que rellenar de manera digital en zonas donde no hay internet. Es que es así. Eso es lo que iba a comentar. O sea, tú estás exigiendo, por ejemplo, una digitalización de ciertos procesos burocráticos que en la mente del despacho de la oficina donde están, en la capital de provincia o en la capital del estado, pues les parece lógico, ¿no? Hay zonas de la península ibérica donde no hay cobertura. O sea, los servicios de cobertura pues son bastante deficientes. Marta, sí, perdona. Es que me ha dado la tos. Perdonadme. No, poco más que añadir. Es que realmente es lo que acaba provocando ese hartazgo por parte del campo, porque pues lo que decía Javier, está sometido a ese chantaje constante con esos ecoregímenes que se exigen desde la PAC, y que en muchos casos ni siquiera están justificados a nivel ecológico, en el sentido, pues así que me acuerde, uno de los casos más absurdos, había un ecorégimen que obligaba a mantener en los suelos leñosos, en los de, por ejemplo, los olivos, una distancia de, no recuerdo los metros y centímetros exactos, que tenía que quedarse el suelo, ¿cómo explicarlo?, con las ramas echadas, sí, cubierto. Uh-huh. Entonces esto implicaba que antes, donde el agricultor pasaba con el tractorcillo, él tenía calculado su ancho de tractorcillo y pasaba una vez y dejaba el suelo cubierto. Ahora, si no era del ancho que le obligaba la PAC, no le daban esa ayuda. ¿Qué pasaba? Que muchos tractorcillos tenían que hacer 2 pasadas. Más gasto en combustible, más emisiones, o sea, y llegaba un momento en que te decían, pues es que no entiendo nada. Esta medida se supone que es ecológica, pero donde yo antes hacía una pasada con el tractor, ahora tengo que hacer 2. Y gasto más combustible y emito más CO2. Entonces son cosas que es que no tienen muchas veces ni siquiera un sentido ecológico. Decir, bueno, es que estamos mejorando. Todo por no ir a John Deere a comprarte un tractor más grande. Esto... Claro. No, y muchas veces es que ni siquiera existe, porque se ha puesto la norma. Por ejemplo, Javier hablaba antes de la normativa, de la directiva que se quería aprobar para el transporte del animal vivo, de los animales vivos. Había una cosa tan absurda como que se exigía un ancho de camión que no existe. Joder. No existe ese ancho de camión. Y es que esto lo hacen los mismos que luego te hacen trenes que no caben por los túneles. O sea, es que claro. Y te decían los transportistas, jolín, es que es mucho más inseguro que la vaca tenga más espacio o el cerdo tenga más espacio, porque obviamente es más inseguro el transporte, se van a chocar, se van a mover. ¿Qué les ponemos? ¿Cinturones de seguridad? Esta medida aire acondicionado es adecuada. y asientos calefactables. Bueno, aire acondicionado, por supuesto. O sea, no, lo dices de broma, pero se prohibía. Que también. No, es así. Es así, se prohíbe la circulación cuando se superan determinados grados. Ahora no recuerdo cuántos, pero vamos, que en España venía a ser desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Si un ave se queda parado en Córdoba en el mes de julio a 40 grados a la sombra, ahí no pasa nada. Eso no pasa absolutamente nada. Marta Arce, te tengo que agradecer mucho que hayas estado con nosotros en el día de hoy. A ver si la próxima vez te tenemos por aquí.
Un placer, a vosotros, muchas gracias. Rubén, también muchas gracias a ti por apuntar esos datos, ese estudio, y a Javier Santa Cruz, como siempre, por estar con nosotros y por tener esta amabilidad infinita de querer incluso acercarse hasta el estudio con ánimo de lucro para hablar de estas cosas. Oye, me ha encantado el debate. Yo creo que lo tenemos que repetir. Por supuesto, ¿no? Yo creo que han quedado muchas cosas. Hay que contar unas... Bueno, aquí no terminamos, ¿eh? Bueno, pues venga. No sé si uno al mes, pero de vez en cuando vamos a ir repitiendo cada vez que salga una normativa nueva. Muchas gracias, Javier. Un placer. Muchas gracias, Rubén. Ustedes se quedan con los servicios informativos de radio y regresamos con la bolsa y más asuntos. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Tiempo de abrir en Es Radio Libre Mercado con ánimo de lucro, página de mercados. Y tenemos al IBEX 35 brillando en máximos prácticamente históricos. No se recordaban estas cotas desde el año finales de 2007-2008. Estamos hablando de 15.580 puntos. Y eso que nuestro principal indicador abrió hoy en rojo. Es verdad que plano, pero unas décimas en rojo, perdiendo algo. Pero en este momento hace lo contrario, unas décimas en positivo, un 0,27% arriba. ¿Quiénes son las compañías que más están brillando hasta ahora? Está brillando Solaria Energía con un 5,10% arriba, Indra con un 3,18%. Hablábamos antes de las informaciones que nos estaban dejando el sector militar, el sector de defensa, que está aprovechando, está surfeando esa ola de inversión en defensa, esas necesidades de la Unión Europea de rearmarse y de estar preparada para cualquier coyuntura. Bueno, pues eso está beneficiando y mucho a Indra, que hoy, como digo, se anota un 3,18%. ACS un 2,95%. En cambio, el farolillo rojo, tres compañías. Tenemos a Repsol con un 1,41% abajo, Redella Corporación, que es red eléctrica, un 1,10%, y Endesa un 1,02% abajo. Son estos los datos de la foto fija que nos está dejando el mercado hasta ahora, pero como siempre buscamos la opinión de nuestros expertos y analistas para pues darle interpretación y contexto a todo lo que pasa en los mercados. Y qué mejor que hacerlo con alguien a quien van ustedes a escuchar ahora mismo y que además tenemos la suerte de tener en el estudio. Pablo López, Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿cómo estás, Luis? Gracias por la invitación. No, oye, muy contento de tenerte aquí y muy contento de poder contar con tu punto de vista sobre lo que está pasando. Hay algunos analistas que se han sorprendido porque esperaban que después de que se produjera ese esperado shutdown en Estados Unidos, el cierre del gobierno norteamericano, que republicanos y demócratas, para que nos entiendan, no se han puesto de acuerdo en los gastos que se tienen que cubrir en los próximos días. Y de repente los funcionarios ya dejan de trabajar. Si el shutdown sigue, se han parado los servicios no esenciales. Si esto continuara, pues llegarían a parar también los esenciales. Pero esto que nos decían, no, está todo el mundo pendiente del shutdown de Estados Unidos, se produce y tenemos a nuestro IBEX en máximos. Sí, la verdad es que, bueno, creo que hay que hacer un paso hacia atrás para entender cómo hemos llegado hasta este punto. Venimos de una bajada de tipos de la Fed que hacía casi, más de un año que no empezaba a bajar tipos. Y bueno, lo que estamos viendo nosotros en Trade Republic es que al final, la renta variable suele reaccionar de manera positiva a esta bajada de tipos, y aunque hubiera este evento más coyuntural, la bolsa, tanto la española y veremos cuando abra la americana, parece que están obviando este evento y efectivamente creo que en este caso los inversores españoles están beneficiando de esa rentabilidad. Creo que llevamos casi un 5% desde que empezó la semana de subida en el IBEX, y todo esto son muy buenas noticias para el inversor y ahorrador español. Pues no tengo el dato exacto, pero vamos, en lo que llevamos de año, más de un 33% de rentabilidad acumulada para un indicador como el IBEX, tan cortito, tan concentrado, de solo 35 valores. A ver, es verdad, siempre decimos, ahora están máximos históricos. A mí me gusta recordar siempre el total return del IBEX, que es el IBEX con dividendos, que es como debería contarse el IBEX, y que llevan máximos desde hace muchísimo tiempo. Parece que solo ahora conseguimos recuperar los niveles que había antes del estallido de la gran crisis de la burbuja inmobiliaria. Acuérdate, allí cayó el mercado desde esos máximos de 15.500, cerca de 16.000 que intradía se llegó a tocar. De ahí hubo una caída enorme y parece que desde entonces nadie ha ganado dinero en bolsa. No.
que están los dividendos que dan las compañías, los beneficios y que no se suelen contar. Pero en esto de las inversiones, a mí me gusta mucho la perspectiva que adoptáis en Trade Republic, donde, pese a que sois un neobanco, que ofrecéis servicios bancarios online y además muy cómodos y fáciles de utilizar, vuestro gran enfoque es el de que todos vuestros clientes terminen haciéndose sus planes de inversión para invertir a largo plazo y utilizar además los productos más baratos y más sofisticados del mercado, como son los ETFs, para conseguir de una manera muy diversificada exponerse a esto en el largo plazo. Y resulta que hoy estamos de enhorabuena porque además habéis introducido una novedad dentro del mercado que te diré que a nosotros, Pablo, aquí en nuestro programa de Tu Dinero Nunca Duerme y también en Con Ánimo de Lucro, hay mucha inquietud sobre esto de manera recurrente. Oye, ¿y a los niños qué hacemos con los niños, con los menores? Para que vayan aprendiendo cómo funciona el dinero, para que vayan aprendiendo a invertir, para que vayan aprendiendo a que el dinero es escaso, que el dinero hay que ponerlo a trabajar y que podemos conseguir que el dinero trabaje por nosotros. Bueno, pues eso ahora mismo en Trade Republic es fácil. Sí, bueno, también para dar un poco de contexto al oyente, como bien dices, nosotros ya llevamos 4 años en España, más de 1 millón de clientes, y en Europa más de 10 millones y 150.000 millones en activos. Y habitualmente lo que siempre hemos promovido es esa inversión recurrente a las comisiones más bajas. Y recientemente, esta misma semana, el martes, la Comisión Europea ha lanzado unas recomendaciones a los Estados miembros para que se cree una cuenta de inversión a nivel europeo con las mayores ventajas de cada activo para que sea homogéneo. Y no solo eso, sino que está intentando, a través de estas recomendaciones, que se circule ese ahorro improductivo, que a día de hoy casi el 40% de los ahorros de los españoles está en cuentas corrientes, en depósitos a la vista, sí, hacia la inversión productiva, ¿no? O sea, que Europa parece que está incentivando a los países a dar pasos para que la gente empiece a ahorrar, y nosotros, pues, nuestra misión es construir esa plataforma para que todos los españoles y también portugueses tengan el mejor medio para efectivamente acometer esa inversión. Y como bien dices, en particular el ahorro infantil en España es verdaderamente preocupante. El ahorro medio cuando un español cumple 18 años es menos de 2.000 euros. Y si vemos, el precio de la vivienda subió un 45% en los últimos 5 años, ¿no? Al final se está generando una situación de estrés financiero cuando nuestros jóvenes cumplen esa mayoría de edad, ¿no? También miramos otras métricas de cuándo se suele independizar un español, y estamos siempre a la cola en muy Europa. por encima de la media en Europa, sino en torno a los 30, 32 años. Efectivamente. Y al final se está generando una situación que o se arregla desde raíz, es decir, por qué estamos en esa situación, y tratamos de entender cómo hemos llegado ahí, o vamos a acabar en una situación mucho más negativa, ¿no? Y lo que hemos lanzado hoy es una cuenta infantil. Por primera vez en España vamos a ofrecer 3 ETFs de la mano de Vanguard sin comisión alguna. O sea, habitualmente los ETFs suelen tener unas comisiones bajas. Por primera vez... Estos no tienen comisión. No tienen comisión. Todo se reinvierte en ese activo elegido por los padres. Vamos a compartir el 100% del tipo de interés del Banco Central Europeo, ahora al 2%, 2,02%. Solo por tener la cuenta, esta cuenta infantil, aparte de la cuenta normal de Trade Republic, te remunera al 2% como el Banco Central Europeo. Y luego además tienes la opción con esta cuenta infantil que le abres a tu hijo, el poderlo invertir en 3 ETFs de Vanguard que no cobran comisión. Efectivamente. Aparte de esos 3 ETFs, tienen otra serie de activos para elegir para los padres, pero estos 3 ETFs tienen 0 comisión, y los padres tienen la libertad tanto de invertir de una vez, ya sea porque hayan recibido un regalo de sus abuelos o de quien sea, o de manera recurrente a través de los planes de inversión. Y lo que es importante es que lo pueden cancelar en cualquier momento, pueden retirar, esperemos que no, esperemos que sigan, y es una, pues oye, me parece una idea fantástica para eso, empezar a que nuestros hijos vayan conociendo. Cuando son muy pequeños quizá todavía no, pero es un sitio fantástico para padres, abuelos, tíos, oye, ¿qué le regala al niño? Una aportación a la cuenta infantil. Lo encontramos en la propia aplicación de Trade Republic.
aplicación, acabamos de hacer el rollout al 100% de los usuarios y cualquier familia en España que tenga un hijo desde 0 años puede empezar a abrir la cuenta. Pues Pablo, te lo agradezco un montón. Espero verte muy prontito de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Continuamos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos entrando ya en la recta final del programa y como siempre nos gusta ponerle una buena guinda a cada uno de los programas que hacemos, pues hoy tenemos una entrevista de lo más interesante, sobre todo si ustedes que nos escuchan son, por ejemplo, autónomos o tienen una microempresa, una empresa entre 0 y 2 trabajadores. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque estamos hartos de oír hablar que si los PERTES, que si les ayudas y nos preguntamos tantas veces, oye, ¿cómo llega esto al final a la gente? Bueno, pues hay una manera de hacerlo. Pueden ustedes mejorar su productividad en su empresa o de su actividad como autónomo, mejorando sus equipos, renovando, por ejemplo, los ordenadores. Y se puede hacer de una manera fácil y sencilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque algo de esos fondos europeos va a traducirse de alguna manera en la posibilidad de que ustedes puedan disfrutar, insisto, si son autónomos o pequeñas y medianas empresas, pequeñísimas empresas de entre 0 y 2 trabajadores, con un ordenador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues para eso tengo hoy conmigo al director general de Z+, que es Rubén Gascón. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Luis? Un placer tenerte aquí. Encantado. Además, en el estudio siempre es un gusto. Oye, cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa para ayudar a este sector tan específico, tan maltratado, tenemos que decir también, por las cotizaciones sociales cada vez mayores, cada vez más regulación, cada vez menos autónomo. El autónomo no puede tomar decisiones que antes sí que podía tomar sobre cuánto cotizar, etcétera, pero ahora, bueno, tiene por lo menos la buena noticia de que, oye, si necesita mejorar sus equipos para incrementar su productividad, tenéis la manera de hacerlo de la manera más sencilla. Así es. Bueno, nosotros somos una agencia y hace ya unos años empezamos a escuchar sobre el kit digital y cómo poder ayudar al pequeño comercio, en este caso autónomos o pequeñas micropymes, como comentabas. Nosotros decidimos hacernos agentes oficiales homologados para poder tramitar todo este tipo de ayudas que al final no dejan de ser unos fondos europeos, los fondos Next Generation, para poder acercar en este caso tanto la renovación de un equipo, como comentabas, y el hecho de poder digitalizar ese pequeño comercio, ese pequeño autónomo, a través del desarrollo de una página web personalizada y en un tiempo, la verdad es que con unos plazos muy cortos, muy acotados. Bueno, háblame de esos plazos, que a mí me parece también fundamental, porque estamos acostumbrados con esto de, sabes que también es noticia, lo del coche eléctrico, que si la subvención a las placas solares, son subvenciones que en el mejor de los casos tardan 1 año y a partir del año, pues 2 años, 3 años en llegar. En este caso, ¿estamos hablando de los mismos plazos o se recortan mucho? No, aquí la verdad es que los plazos que nosotros estamos estimando y después de haber trabajado durante más de 2 años al respecto, hablamos de aproximadamente 2 meses, desde que hacemos ese inicio de tramitación hasta que realmente Red.es pues valida y concede la ayuda. Correcto. O sea que nada, como mucho en 2 meses, aproximadamente 2 meses, 8 semanas, podemos tener la resolución de que sea concedido o no ese kit digital. Eso es, aproximadamente en esos 2 meses. Lo que siempre le digo a los autónomos o pymes que contactan con nosotros es que si empezamos ya la tramitación, para Navidades les llega al ordenador el equipo informático de regalo. A casa, bueno, pues mira, ahí lo tienen. Y la verdad que esto, fíjate, yo creo que es una de las cosas que el mercado en este caso está sabiendo canalizar y es, ya tenemos burocracia hasta las orejas. Cada vez que tienes que dar un paso es terrible. Cada vez que tienes que presentar una trimestral, pues tienes que acordarte, poner las facturas, etc. O sea, ya tenemos un nivel para, sobre todo, este autónomo, esta micropyme, que tiene demasiados pasos que dar para la actividad que realiza y el tiempo que tiene. Al final, el autónomo le gustaría utilizar el 100% del tiempo que dispone para trabajar, no para estar rellenando formularios, no para estar rellenando instancias, perder el tiempo en acudir a las diferentes administraciones, sino poder trabajarlo en su negocio y poder implementarlo, ganar productividad y con ello generar mayores ingresos. Sin embargo, estamos siempre en esa maraña. Por eso digo que me parece interesante que existan, en este caso, iniciativas como la que ponéis vosotros en marcha con esta agencia para facilitarle la vida al autónomo, porque aquí lo único que tenemos que hacer es ponernos en contacto con vosotros a través o bien de un teléfono o bien de una página web que ahora daremos, y a partir de ahí todo es muy sencillo, se rellena un formulario y vosotros os encargáis de todo. Así es, realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido simplificar el papeleo, la burocracia,
como comentabas, al final se nos come el tiempo, se les come el tiempo a los autónomos y pequeñas empresas. Nosotros, a través de un pequeño formulario, respondiendo una serie de preguntas que nos sirven a nosotros para poder empezar esa tramitación, nosotros desviamos toda la atención en este aspecto para que ellos se centren en lo que realmente es importante, que es trabajar su negocio y atender a sus clientes. Vamos a recordar cómo se puede uno beneficiar de esta actividad que realizáis y que es gratuita. A mí me gustaría insistir en esto, Rubén, porque es importante. Al final, detrás de cada iniciativa de estas características suele existir la pregunta de ya sí, no, gratis no. Aquí nadie da duros a 4 pesetas. Al final, en algún sitio tiene que haber un truco, pero yo, que estoy haciendo como autónomo el proceso con vosotros, es verdad que no hay que adelantar nada, ni siquiera el IVA. Así es, como comentas. Parece que... ¿Parece magia? Sí, parece... Ahora nos contarás. Parece un poco una historia que no va a ser real, pero sí, lo hemos conseguido a través de un sistema en el cual nosotros adelantamos ese pago de IVA para que luego los autónomos o pequeñas pymes se lo puedan desgravar en sus rendimientos, y de esta manera, una vez que ellos se lo han desgravado, nosotros recuperamos a posterior ese adelanto de ese IVA que hemos hecho nosotros. Con lo cual, el coste nominativo para la compañía, el autónomo, es cero. Es cero absolutamente. Así es. Y entonces, déjame que te pregunte, ¿cómo ganáis dinero con esto? Bueno, nosotros, como te comentaba, somos una agencia. Nosotros tenemos internalizado un equipo que se encarga de realizar esas páginas web y esos desarrollos ad hoc para poder potenciar el mercado digital del pequeño autónomo y de la empresa. Correcto, es decir, que al final vosotros no solo ayudáis al autónomo a tramitarlo todo, eso es, os ocupáis absolutamente todo el papeleo, el autónomo rellena el formulario y en su día le aparece el ordenador, puede desgravarse el IVA de dicho ordenador, y la segunda parte es donde vosotros intervenís y es, digamos, donde a vosotros os interesa, que es que estáis desarrollando la web y el mantenimiento, que también es importante, del dominio y la propia web diseñada como quiera ese autónomo. Pero por esto, al menos durante el primer año, tampoco hay que pagar nada. Efectivamente, durante el primer año está cubierto tanto el mantenimiento como el servicio de toda la ayuda. Sí que es verdad que luego a posterior tenemos una serie de planes que se adaptan a todas las necesidades, dependiendo en este caso de si es la necesidad del cliente. Y en este caso, Rubén, ¿cuál es la dificultad mayor con la que os encontráis en la tramitación de todos estos expedientes? Es decir, la administración está siendo muy ágil, por lo que dices, al final son 2 meses lo que tarda en ponerlo en marcha, pero ¿os encontráis alguna traba burocrática que vosotros digáis, fíjate, si cualquier autónomo se hubiera puesto a hacer esto por su cuenta, aquí se hubiera tropezado, aquí se hubiera tropezado? Bueno, realmente la principal traba es empezar con la tramitación. En este aspecto tienes que registrarte en red.es, recibir el correo de confirmación y empezar a esperar ese tiempo, no recibes ningún tipo de comunicación y posteriormente una serie de comunicaciones de red.es, cámaras de comercio y papeleo y emails que recibes. Te diría que casi al mes estás recibiendo 1 o 2 comunicaciones y muchas veces no queda muy claro el concepto, porque al final estamos hablando de 3, 4, 5 hojas en las cuales se explica el concepto de la subvención, pero no hay nada concreto a nivel de, oye, necesito esta documentación, oye, necesito este papel. Entonces, eso es lo que nosotros hemos desarrollado y trabajamos el producto llave en mano. Eso es la verdadera clave, para mí, del éxito de lo que estáis haciendo, la capacidad que tenéis de haber implementado un proceso que evita que aquel que lo hubiera querido hacer por su cuenta, pues se le escape el correo que llega al mes. Pero ojo, hay que darle mucho valor a la segunda parte de esta actividad en concreto, que es el poder entregar también llave en mano una página web que nos permita implementar la producción o la productividad, en este caso, de nuestro negocio. No es lo mismo tener una web, entiéndeme, hecha mal y pronto, por muchas veces el propio autónomo que no tiene muchos medios ni sabe muy bien cómo hacerlo, que contar con un equipo profesional como vosotros que tiene estandarizados los procesos para poder desarrollar páginas web profesionales, ágiles, con un buen mantenimiento, que al final sea más sencillo observar el producto, el proceso o el servicio
que ofrece cada uno de los autónomos, sus tarifas y cómo poder contactar con él. Yo creo que esta es quizá la parte que a priori menos valoremos porque vemos el ordenador y nos hace chiribitar los ojos, pero es una parte muy profesional que también hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es desde el primer momento en el cual aprueban el acuerdo, nos ponemos a trabajar ya mano con mano con el autónomo, con la pequeña empresa, para ofrecer un sistema de trabajo que sea muy ágil y muy sencillo. De esta manera nosotros facilitamos en este caso la toma de decisiones para obtener las mejores ventajas y que quede una página que refleje el espíritu y el sentimiento que quiere transmitir la persona que ha solicitado el kit digital. Y vamos ahora a recordar, Rubén, si te parece, cuáles son las vías por las que los autónomos y los dueños de las micropymes que nos están escuchando pueden acceder a este servicio que prestáis para facilitar la adquisición de ese kit digital. Tenéis una web hecha al efecto, es ordenadorlibertad.es, pueden teclear ordenadorlibertad.es o llamando al teléfono 699 09 0675. 699-090675. Bueno, pues ya lo saben, más fácil imposible. Rubén Gascón, director general de Z Plus, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Ya lo saben, aquí les esperamos todos los días a partir de las 12 en Con Ánimo de Lucro. Hasta mañana, amigos.